Hola, muy buenas noches. Hola Dante, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Elías, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Buenas noches con todos. Bienvenidos a una nueva edición de Dato Laboral, que en esta oportunidad vamos a conversar sobre actos de hostilidad. Es una figura regulada por la normatividad del trabajo, vinculada a incumplimientos graves del empleador de alguno de sus deberes esenciales en la relación de trabajo, que dan ciertas salidas, ciertos mecanismos de salida para el trabajador frente a la configuración de este supuesto de hecho. Y con relación a esto, en este momento Dante nos va a brindar sus primeras palabras de bienvenida. Gracias, Elías. Vamos a tratar de ser breves porque hay varias sentencias, porque hay varios pronunciamientos de la Corte Suprema interesantes. Brevemente, ¿no? A ver, nuestra legislación, al regular los temas de hostilidad, básicamente lo que hace es establecer un número de conductas, o diversas conductas, ¿no? A través de las cuales el legislador eh, presume de que si estas conductas son realizadas por el empleador, realmente lo que está buscando es, vamos a decirlo, incentivar el cese del trabajador. O queremos decirlo de otra manera, aburrir al trabajador o lograr indirectamente la desvinculación del trabajador. Es decir, no le dices directamente al trabajador que está despedido, pero a través de otro tipo de conductas, esto se puede inferir. Es como en una relación sentimental, ¿no? Ya no te quieren, a veces no te lo dicen, sino que eso se va notando, ¿no? Se nota. No te lo dicen directamente, pero se va notando, ¿no? Entonces, lo mismo en una relación tan cercana como la relación de trabajo. El empleador no te ha despedido, pero si, por ejemplo, te reduce unilateralmente la remuneración, te traslada injustificadamente geográficamente, por ejemplo, del lugar de trabajo, y vamos a ver un caso, ¿no? Si no te da ninguna labor que hacer durante varios meses, eh, seguramente muchos coincidiríamos que en realidad lo que está sucediendo es que el empleador está cometiendo algunos actos que tienen como fin último o como finalidad última el lograr la desvinculación, ¿no? Y por eso, como tú bien decías, Elías, nuestro sistema jurídico le da al trabajador que alega la ocurrencia de actos de hostilidad básicamente dos herramientas. Uno, ir al Poder Judicial a que un juez ordene al empleador que estos actos de hostilidad cesen, y la otra es darse por despedido, ¿no? Que a esto último le llamamos despido indirecto, ¿no? El trabajador, tal igual con las faltas graves, es el trabajador el que imputa los actos de hostilidad, el empleador es el que se defiende, para lo cual tiene igual 6 días, tal cual ocurre con la falta grave, luego de lo cual el trabajador tiene estas dos opciones: se da por despedido o va al Poder Judicial para, digamos, que un juez ordene el cese de estos actos, ¿no? Entonces, vamos a analizar hoy, Elías, cuatro sentencias que nos parece que grafican perfectamente cómo viene nuestra jurisprudencia en temas de acto de hostilidad. Exacto, exacto. Y es una jurisprudencia variopinta. Van a ver los casos que son bien simpáticos en realidad. Y muchos de ellos también ocurren en el día a día. Así que antes de ingresar a las sentencias, no se olviden ustedes que pueden ingresar a la página web del estudio. Tenemos un blog. Van a encontrar información, noticias, artículos, videos, podcasts que grabamos en el área o en las diversas áreas que tiene el estudio, que les puede ser de utilidad para toma de decisiones o para conocimiento de autoridad jurídica. Vayamos con el primer caso, Dante. Como tú bien dices, tenemos varios casos vinculados al tema de hostilidad. Y en este primer caso, que es la casación 27904 de 2019 de Lima, es un caso en donde un grupo de trabajadores, ¿ok? Que tenía guardias diurnas y nocturnas en un hospital, eh, empieza a ver reducida la cantidad de guardias nocturnas que realiza durante el mes debido a que ingresaron mayores personas a trabajar, ¿no? Entonces estas personas reclaman judicialmente, inicialmente un procedimiento de cese de hostilidad ante el empleador, pero luego formalizan esto a nivel judicial
Y el argumento básicamente es, a ver, yo tengo una reducción de sueldo porque antes de que ingresaran estas personas nuevas, yo hacía entre 10 a 11 guardias nocturnas. Ahora, luego de este ingreso, he reducido de 5 a 6 guardias nocturnos. Entonces esto ha generado que me estén erosionando el sueldo. Estoy ganando menos plata en el mes a mes. Cuando el caso es llevado a primera instancia y en segunda instancia tiene el mismo pronunciamiento, se desestima la demanda, ¿no? Tanto el juez como la sala le dice, a ver, vamos a revisar las cosas. Yo veo en realidad que aquí lo que ha ocurrido es que como ingresaron nuevas personas a laborar, lo que ha hecho el empleador es organizar las guardias de forma equitativa entre los antiguos y nuevos. Así que lo que tenemos aquí es básicamente una actuación del empleador justificada y que no genera ningún supuesto de discriminación salarial ni tampoco una reducción inmotivada de remuneraciones porque es una consecuencia propia pues, de esta reorganización, que es objetiva. Y a nivel de segunda instancia se confirma el pronunciamiento y lo que dice la sala es básicamente que esta programación de guardias hospitalarias tiene una finalidad de equiparar a la misma cantidad que hacías de guardias diurnas, también sea la misma cantidad que hacían entre todos los trabajadores de guardias nocturnas. Así que yo, dice la sala, no veo que exista un acto de hostilidad de parte del empleador, no veo que exista este ánimo de querer perjudicar o reducir de forma injustificada tus remuneraciones. Así que tu demanda viene en infundada. El caso llega a la Corte Suprema y la Corte emite un pronunciamiento desestimando el recurso de casación propuesto por los trabajadores. El razonamiento es básicamente que la organización de las guardias diurnas y nocturnas es parte del poder de dirección que tiene el empleador. Y lo que tenemos aquí en hacer un orden de guardias de forma equitativa es algo objetivo y razonable. Así que el Poder Judicial a nivel de la Corte Suprema le dice, yo no veo ningún acto arbitrario de parte del empleador. Estas guardias son repartidas con la finalidad de que el personal pueda acomodar sus actividades extralaborales y puedan cumplir con la programación de 150 horas mensuales y que los turnos sean rotativos. Entonces yo no veo ninguna infracción, señala la Corte, y es por eso que esta demanda es desestimada. Con relación a esta demanda, Dante, ¿cuáles son tus comentarios? Correcto criterio de la Corte, ¿no? Porque debemos recordar que la remuneración puede estar sujeta a condición, ¿no? Y en este caso la condición era, obviamente, realizar las guardias. Si no hago guardia, pues no tengo derecho a recibir esa contraprestación, porque como sabemos, la naturaleza jurídica de la remuneración es contraprestativa. Si no hago guardia, no se me paga por esas horas, ¿no? Pero no es que yo tenga un derecho a hacer las guardias, ¿no? Está sujeto a condición y como sabemos, el poder de dirección del empleador no ha desaparecido ni desaparecerá, bueno, mientras esté vigente nuestra Constitución, porque deriva de la libertad de empresa, ¿no? Entonces, el empleador tiene toda la facultad de organizar las guardias y en este caso, si queremos llamarlo de alguna manera, democratizarlas, ¿no? Porque si tengo más trabajadores, es evidente que resulta incluso mucho más sano desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo que, que las guardias se dividan entre más trabajadores, de forma que no es que tengamos a las mismas personas permanentemente quedándose de guardia nocturna, ¿no? O sea, incluso, bueno, no lo dice la sentencia, pero es una decisión saludable del empleador que reparta las guardias entre más personas, porque significa que menos personas afectan su salud como consecuencia de trabajar de manera continua, ¿no? Porque eso significa una guardia, ¿no? La guardia significa eso, quedarte de largo, ¿no? Entonces, me parece que el argumento de la reducción, claro, lo que pasa es que una cosa es la reducción nominal, ¿no? O sea, uno puede decir, oye, pero en realidad hay una reducción, sí, porque o sea, están recibiendo menos ingresos, perciben menos ingresos, sí, pero es una reducción que tiene como sustento la no realización de las guardias, entonces está sujeta a condición a que se realice la guardia. Si no realizas la guardia, simplemente ocurre una consecuencia normal, ¿no? Pero
qué bueno que la Corte no haya, digamos, especulado, ¿no? Y sino que simplemente haya dicho concretamente, no tienes un derecho a tener determinada cantidad de guardias mensuales o semanales, sino que esto es poder de dirección del empleo. ¿No? Y de repente parte de una concepción casi feudalista del puesto de trabajo, ¿no? De pensar de que siempre debe ser lo mismo. Es como si regularmente se hacen horas extras en un centro de labores y de repente se decide establecer una política de no horas extras. Yo no voy a demandar al Poder Judicial para que ordene a mi empleador para que me dé horas extras. Sería algo ilógico porque justamente es una labor extraordinaria, ¿no? Igual en el caso de los turnos, la propia normatividad te señala que cuando son turnos nocturnos, de preferencia, tienen que ser turnos rotativos, ¿no? Con la finalidad justamente lo que tú indicas de salvaguardar pues la seguridad y salud de los trabajadores. Sí que es un pronunciamiento bastante objetivo, bastante razonable de parte de la Corte Suprema. Y a continuación tenemos un siguiente caso, que es un caso que viene de Arequipa, la Casación Laboral 18.711-2015, que le ocurre a un trabajador que laboraba en una empresa de hilos, de hilandería. ¿Ok? Ese trabajador tuvo una intervención quirúrgica al cerebro y tenía un tratamiento médico por 2 años. Tenía que evitar labores nocturnas y que los ambientes en donde desarrolle su labor tengan niveles de humedad bajos, ¿no? O sea, contrario a eso, que no tengan altos niveles de humedad. Lo que sucedió es que la empleadora le asignó al trabajador un horario de trabajo nocturno y esto afectaba directamente una de las prescripciones médicas que le habían entregado. Y señala también que hubo un incremento en el nivel de humedad que tenía el centro de labores. Lo que pasó es que el trabajador en esta oportunidad inició su procedimiento interno de cese de acto de hostilidad y al finalizar no, digamos, optó, mejor dicho, el trabajador por la terminación de la relación laboral, que genera el pago indemnizatorio. Y, bueno, reclamó ante el Poder Judicial porque no había cesado los actos de hostilidad. Cuando se analiza el caso a nivel de primera y segunda instancia, ocurre algo particular de parte de los órganos jurisdiccionales, porque el juzgado señala que el informe médico en principio no acredita que la recomendación que se realiza el trabajador respecto de no hacer labores nocturnas se extendería por todo el tiempo hasta la fecha en que el trabajador presentó la reclamación. Y por eso, como no había una acreditación, digamos, de una orden médica reciente, el juzgado dice, bueno, es poder de dirección del empleador, no hay nada que no hay nada que te afecte, no hay ningún acto de hostilidad en contra tuya. Pero la sala, cuando revisa el caso en segunda instancia, ratifica lo que dice el juez de primera instancia y adiciona señalando de que, bueno, no se han verificado que las condiciones de humedad en las que laboraba el actor hayan sido las que generaron el padecimiento de la bronquitis que él tenía en ese momento. Y por esta falta de nexo de causalidad, lo que dice la sala es, bueno, no hay prueba respecto de que exista un acto hostil de parte de tu empleado. El caso llega a Corte Suprema a través de un recurso de casación formulado por el trabajador. Y aquí la Corte dice que el recurso de casación sí es fundado. ¿Qué quiere decir esto? Que finalmente la Corte le da la razón al trabajador. Y lo que señala la Corte como argumento de este pronunciamiento es que en este proceso judicial existió en ese interín una inspección del trabajo. Y esta inspección determinó que había una falta de control en torno al factor humedad en los trabajos de hilandería de la empresa. Y esto tenía un nexo de causalidad con problemas bronquiales. Habría que analizar luego antes si es que un informe de un inspector de trabajo puede tener esa acreditación, no el nexo de causalidad entre el factor de humedad y los problemas bronquiales. Pero bueno, es lo que dice la sentencia. Y en segundo lugar, señala que se ha soslayado las apreciaciones del médico y el tipo de cirugía que había sido sometido el trabajador. Y el hecho de que la empleadora lo mande a horario nocturno, pues iba en contra de esa prescripción médica. Y el hecho de que la empresa haya justificado su accionar
en que el trabajador había dado muestras claras de recuperación y no eran suficientes para justificar su poder de dirección. Lo que le dice ahí básicamente a la Corte es, el trabajador tenía una prescripción médica de 2 años, tú debiste haber respetado por lo menos los 2 años y no tener en consideración el tema de que tuvo algunas mejoras o algunas muestras de recuperación para poder asignarle el trabajo nocturno. Así que lo que dice la Corte es que aquí sí hay una vulneración de los derechos del trabajador y es por eso que sí se ha cometido un acto hostil de parte del empleador. Con relación a esto, Dante, parece algunas cositas interesantes en este pronunciamiento. Sí, bueno, primero lo del inspector, ¿no? O sea, hasta qué punto, ¿no? O sea, hasta donde sabemos en una inspección, es cierto, ¿no? Que el inspector puede dar cuenta de los hechos que tiene la posibilidad de visualizar, pero esta conexión o este nexo causal entre humedad y que esto genere los problemas bronquiales es un tema médico, ¿no? Y es un poco difícil que el inspector tenga el expertise o el conocimiento científico para eso, ¿no? En todo caso, podría dar cuenta de que el ambiente estaba húmedo y hasta ahí, ¿no? Pero que de eso genere los problemas bronquiales, bueno, hay una gran diferencia, ¿no? Pero más allá de eso, sí, mira, y esto es interesante porque los empleadores a veces lamentablemente olvidan que un acto de hostilidad que está en nuestro sistema jurídico es el no cumplimiento de la norma de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, si no cumple las normas de seguridad y salud en el trabajo, un trabajador se puede dar por despedido. Entonces, claro, tiene la otra opción, que fue, creo que la que optó esta persona, ¿no? El que cesen los actos, que se ordene que ella no haga estas labores en estas horas y todo lo demás, ¿no? Pero bueno, esta demanda puede venir fácilmente acompañada de una demanda indemnizatoria, ¿no? Que es una tendencia que nosotros vemos a diario. Entonces, no nos olvidemos, ¿no? Los actos de hostilidad no son solamente actos estrictamente laborales, sino que también pueden ser actos que tienen que ver con el incumplimiento, por ejemplo, de la norma de seguridad y salud en el trabajo. Por dar un ejemplo que puede ser muy burdo, ¿no? Si yo trabajo en una construcción y mi empleador no me quiere dar línea de vida, arnés, ni casco, pues prácticamente me está diciendo pues que me muera, pues porque si por alguna razón me tropiezo y me cayera, me voy a morir. Ese trabajador se le puede exigir, eh, eh, digamos, la prestación de sus servicios o tendría la posibilidad de negarse, ojo, y ese es un supuesto bien interesante del derecho a resistencia, ¿no? Uno de los pocos supuestos válidos, ¿no? De derecho de resistencia. El trabajador puede decir, no voy a prestar servicios y imputo un acto de hostilidad por el incumplimiento de la norma de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, no nos olvidemos de eso. Aquí, al parecer, digo al parecer porque habría que tener el expediente, obviamente, sí parece llamativo que tenga una prescripción médica que diga no trabajas de turno noche y trabajas de turno noche, que te digan no trabajes en lugar húmedo y trabajas en lugar húmedo, ¿no? Entonces, en todo caso, lo que aconsejaríamos sería rebatir esas conclusiones médicas a través de una evaluación, ¿no? Porque si el hecho de no prestar servicios de noche, lo de la humedad tiene mayor sentido, ¿no? Pero habría que analizarlo más desde el punto de vista científico, que debió ser un poco la defensa de la empresa y que así no se ha visto al menos en las resoluciones que hemos analizado. Pero lo importante, Elías, de este pronunciamiento es que empleadores hay que revisar el cumplimiento adecuado de las normas de seguridad y salud en el trabajo porque si no podemos ser pasibles de una demanda de cese de acto de hostilidad o que un trabajador se dé por despedido con, obviamente, la futura demanda de indemnización por despido arbitrario y, conforme ya sabemos, Elías, adicionarle la demanda de daños y perjuicios, ¿no? Como bonus track, definitivamente, es lo que ocurre en ese tipo de casos. Y no olvidar, sobre todo en caso de temas de inspección, y cuando tenemos en un expediente judicial alguna acta o algún pronunciamiento del tema de inspección del trabajo, la norma lo que le señala al magistrado es que debe tener en cuenta los hechos constatados, no las conclusiones que puede tener o que puede por X motivo haber colocado el inspector dentro de su acta, dentro de la resolución que es materia de valoración. Aquí sí me parece que decir de que o dar por válido este nexo de causalidad me parece que es excesivo de parte de la Corte. Pero bueno,
Es lo que ha ocurrido en este caso y ahora tenemos el siguiente, que es un caso que viene de Lima Norte. Es un caso, la casación 12839 del 2019, en donde un trabajador es trasladado físicamente del lugar de donde regularmente prestaba los servicios. Digamos, va de un lugar donde tenía un tema operativo, es trasladado a el auditorio de la empresa. ¿Ok? La empresa señala que lo ha transferido a ese lugar porque ellos han tenido una reorganización interna que determinó que el bloque patrimonial productivo, donde estaba el ámbito industrial, digamos, de la compañía, ya ha sido escindido, ha sido trasladado a otra parte, así que no tiene otro espacio productivo donde asignar al trabajador, así que lo ha colocado dentro de, el auditorio de la empresa. Entonces, no le puede otorgar trabajo efectivo, pero mantiene el vínculo laboral y mantiene el pago de sus remuneraciones. Entonces, ese trabajador, como estuvo 4 meses en esta situación, hasta que luego suscribe un convenio con la empresa, pero por estos 4 meses ya había iniciado un procedimiento de acto de hostilidad y la reclamación ante el Poder Judicial. Cuando el Poder Judicial revisa el caso a nivel de primera instancia, le dice, bueno, yo no puedo verificar un acto de hostilidad porque tu traslado ha sido, digamos, de oficina a oficina y no ha sido de una ciudad a otra. No hay un traslado geográfico importante que me permita verificar que hay una intención de afectarte justamente con este ejercicio de jus variante. Así que yo no puedo verificar ninguna afectación en contra de tus derechos. Cuando el caso llega a sala superior, la sala sí dice que el juzgado se ha equivocado, considera lo contrario, dice que la demanda es fundada, y señala que si bien es cierto habría una sustracción de la materia por un convenio que había suscrito el trabajador, eh, sí existe o sí existió una afectación a los derechos del trabajador porque se mantuvo sentado en sillas ubicadas en el auditorio, en una zona administrativa, sin tener labor efectiva. En resumidas cuentas, como no tiene labor efectiva, esto va en contra de su dignidad, así que se configura un auto de hostilidad que el empleador debe resarcir. Cuando el caso llega a nivel de Corte Suprema, recordemos, ya en segunda instancia venía ganando el trabajador, quien va en recurso es la empresa, lo que le dice la Corte Suprema es tu recurso es infundado, no te voy a dar la razón, por el contrario, se la doy al trabajador. Y el sustento básicamente es que el hecho de tener a un trabajador en un auditorio sin darle labor efectiva, porque él se niega a firmar un contrato de trabajo de traspaso de una empresa hacia otra, no tiene una justificación. Y por tanto, entiendo que esa medida de tenerlo sentado sin hacer nada constituye una medida de coacción que el derecho laboral, en ese caso, no admite. Y finaliza su argumento la Corte Suprema señalando de que hay una vulneración al derecho del trabajo porque no se le otorga al trabajador las condiciones equitativas y satisfactorias para su labor efectiva y además se incurren en actos de hostilidad que van en contra de la dignidad porque hay un detrimento de la persona humana. ¿Qué te parece, Dante, que este pronunciamiento bastante filosófico, me parece, de parte de la Corte? Sí, pero creo que, o sea, son estas cosas que uno lee en los libros, ¿no? Y parece que no van a pasar en la realidad, ¿no? Pero sí, pues sí pasan, ¿no? O sea, sí hay que tener en cuenta que nosotros tenemos una cláusula digamos, en la enumeración de los supuestos de acto de hostilidad que está en el artículo 30 de la ley, que nos habla de, digamos, la cláusula abierta, ¿no? O sea, nos dice todo acto que afecte la dignidad de la persona, del trabajador, ¿no? Entonces, claro, esto es muy amplio, ¿no? ¿Qué puede encajar en esta afectación de la dignidad? Por ejemplo, el no otorgamiento de labor efectiva, ¿no? Y es el típico ejemplo que está en los manuales, en la que te dicen, bueno, imagínate que mañana te digan, Elías, mañana no hagas nada, ¿no? Tú dices, ah, bueno, genial, ¿no? Qué bueno, no va a tener que hacer nada, ¿no? Pero claro, será el primer día, ¿no? Pero el segundo, tercer, cuarto, así en clase,
Siempre en clase, claro, a la segunda semana ya no suena tan chistoso, ¿no? Ya suena ya un poquito como que, oye, no olvidemos que el trabajo, según la Constitución, es un modo de realización de la persona. Está bien la vagancia, pero no tanto, ¿no? O sea, está bien no hacer nada, pero no tanto tiempo, ¿no? Si no tengo nada que hacer, y hasta donde me acuerdo del día, creo que son como 4 meses, ¿no? Que estos trabajadores no tienen nada que hacer y se miran a la cara y miran como que tipo la pared. Entonces, sí, o sea, es cierto, ¿no? Que, claro, cuando yo leo esta sentencia, dicen que este es un acto vejatorio, ¿no? Entonces yo digo, sí, pues es un acto incorrecto. Vejatorio tampoco lo veo vejatorio, ¿no? Hay otras conductas que evidentemente, un acto de hostigamiento sexual, por ejemplo, eso es vejatorio, ¿no? Pero que no tenga labor efectiva, sí, efectivamente, no hay que dejar de reconocerlo, sí se subsume como acto de hostilidad. Pero claro, quizás podría servir como una especie de atenuante el hecho de que sí había cierta explicación, no justificación, pero sí había una explicación a por qué estas personas no estaban realizando labor efectiva. Pero claro, 4 meses ya es algo que llama la atención, ¿no? Por último, si no vas a hacer nada, mejor te doy una licencia con goce de haber, ¿no? Creo que era la solución, o sea, darle una licencia con goce de haber. Si no vas a hacer nada y no vas a hacer ninguna labor, y no puedo dar una licencia sin goce, porque los supuestos son bastante reducidos, mejor una licencia con goce de haber, y creo que se hubieran evitado este problema, ¿no? Entonces, pero bueno, hay que tener cuidado con esa cláusula abierta de todo acto que afecta a la dignidad del trabajador, porque ahí entran bastantes conductas, ¿no? Claro, bueno, ese cajón desastre siempre se termina consolidando dependiendo de qué magistrado resuelva, ¿no? Y acá, bueno, de repente el tema de la gravedad, no sé, no lo veo tan llamativo, ¿no? Sobre todo si luego hay un convenio que te dice, bueno, en realidad, pues sí, sí hubo un ánimo en realidad de poder solucionar el inconveniente, entonces, ¿cómo es que se puede llegar a la conclusión de un acto hostil? Pero sí, es un tema muy llamativo de parte de la empresa, de parte del trabajador y de parte de la Corte. A continuación, tenemos un casito adicional, todavía estamos en tiempo, que es un caso de una trabajadora que viene del Santa, ¿no? La casación laboral 5349 del 2018. Es una trabajadora que siguió un proceso judicial en contra del empleador, obtuvo un pronunciamiento favorable de reincorporación a la planilla de la empresa y bueno, cuando regresa justamente viene una licencia con goce de haber hasta que la empresa pueda ubicarle un lugar, un puesto de trabajo que sea adecuado al perfil que ella tenía. Pero como la empresa no ubica un puesto de trabajo que esté dentro de la ciudad de Chimbote, lo que hace es ubicarla en la ciudad de Huaraz, que esto igual todo está dentro del ámbito de esta Corte Superior de Justicia. Y bueno, la trabajadora va en actos de hostilidad porque considera que no debería tener labores en otra ciudad, sino que debería ser en Chimbote. Y a nivel de primera instancia, lo que el juez de trabajo señala es que la empresa ha justificado el traslado de la trabajadora por la expansión de la fibra óptica hacia la ciudad de Huaraz. Pero lo que dice la Corte es, bueno, esa labor que tú has ampliado a Huaraz, también la hacen en Chimbote. Así que en realidad no hay una justificación para trasladarla a Huaraz a ella. Y lo que estás haciendo en realidad es afectando la unión familiar que tiene y además que las labores que ella desarrolla están dentro de la ciudad de Chimbote, donde reside su esposo y sus hijas. El caso es apelado a nivel de segunda instancia y la sala laboral confirma el criterio del juez de primera y señala que el traslado genera, pues, que exista un desmedro dentro de la bolsa familiar, ya que si bien es cierto, la empresa le entregaba una bonificación para poder cubrir el traslado, esta resultaba insuficiente por el tiempo de permanencia que tenía que estar en la sede de Huaraz. Confirma el pronunciamiento, da la razón a la trabajadora. La empresa va en recurso de casación y señala que, bueno, que el dinero que ellos entregan para cubrir el traslado de la trabajadora no es suficiente, nos dice la Corte. Ese dinero que ustedes le entregan no es suficiente para poder cubrir
la variación de la vivienda, las rutas de la movilidad, la alimentación de la trabajadora y la carga familiar. Y finalmente no se establece si ese traslado que se ha efectuado de Chimbote a Huaraz es un traslado definitivo o es un traslado temporal. Por esas consideraciones es que la Corte Suprema ratifica la decisión de los jueces de primera y segunda instancia y señala que aquí el empleador ha cometido un acto hostil. Con relación a esto, Dante, ¿cuáles son tus apreciaciones? Este es uno de los casos de actos de hostilidad más comunes, ¿no? Cuando hay un traslado de un trabajador cuando hay una movilidad geográfica, ¿no? Es decir, un trabajador está prestando sus servicios en Lima y es trasladado a otro departamento, por ejemplo, ¿no? Es importante tener en cuenta que la movilidad geográfica merece, o sea, para ser considerada como una movilidad geográfica significativa, un traslado realmente a un lugar, ¿no? Por ejemplo, a otra provincia, ¿no? Por lo menos, ¿no? No es una movilidad geográfica, que por ejemplo yo preste servicios en una tienda que está en Surco y luego me pasan a la tienda que está en Miraflores. Eso no es movilidad geográfica, ¿no? Porque no hay un traslado relevante, ¿no? Desde el punto de vista de donde uno vive o presta servicios, ¿no? Entonces, pero acá, claro, sí hay un traslado a otro departamento, ¿no? El tema es determinar si había justificación o no, y ahí es donde siempre el empleador tiene que eh, ponerle énfasis, ¿no? O sea, si hay una justificación. Es decir, si esta persona la estoy cambiando a otro departamento para que preste sus servicios, tengo que tener una explicación, porque el derecho no permite una actitud arbitraria en general. Ahora, de lo que se ha mencionado en la sentencia, al parecer no había un acuerdo previo, ¿no? O sea, no había un consentimiento previamente aceptado o manifestado por el trabajador o por la trabajadora para ser trasladado. Siempre se recomienda esto, ¿no? Que haya una aceptación previa, que en los contratos de trabajo aprovechemos para que esta aceptación se consigne, porque claro, si uno ingresa a prestar servicios en una empresa y ya de antemano conoces que puede ser trasladado a cualquier empresa o cualquier lugar de trabajo, centro de trabajo que tenga a nivel nacional, bueno, uno ya sabe lo que está haciendo, ¿no? Pero si esto no está, hay que justificarlo muy bien, ¿no? Esa sería siempre la recomendación. Ahora, el tema de que haya carga familiar y que tenga una hija, dos hijas y un esposo, no me parece el argumento. El argumento debería ir no por las condiciones subjetivas del trabajador, sino por la existencia o no de una razón objetiva por el empleo. Porque tú puedes no tener esposo, puedes no tener hijos, puedes ser soltero o soltera, y sí ser pasible de una movilidad geográfica hostil, o sea, de un acto de hostilidad. En sentido contrario, puedes tener toda la carga familiar que quieras, puedes estar casado y sí encontrarnos frente a un comportamiento objetivo, porque la carga familiar no impide el ejercicio por elección, pero tiene que ser el ejercicio por elección justificado, no arbitrario. Ahí está el tema. Entonces, por eso me llama, al menos a mí, Elías, no sé tú qué pensarás, me llama la atención cuando el argumento viene por el lado de las condiciones subjetivas. No, no hay que llevarlo por ahí, porque lo que hay que analizar es si la decisión de la empresa fue justificada o injustificada, más allá de las condiciones personales, ¿no? De acuerdo contigo, ¿no? Yo creo que el tema de las situaciones personales debería ser algo excepcional. En alguna oportunidad me parece haber revisado un caso similar, eh, pero sí era una situación sumamente grave, ¿no? De un paciente que estaba, bueno, un trabajador que tenía un hermano del cual él era curador, y claro, el traslado de él de una ciudad a otra impedía que su hermano pueda tener las atenciones de primera mano, ¿no? En el lugar donde estaba viviendo inicialmente. Pero aquí sí, pues, evidentemente, el tema familiar sí queda de lado si es que no hay una justificación objetiva, ¿no? El tema de la necesidad empresarial para hacer esta movilidad geográfica es muy importante, como tú bien indicas, y si no está justificado, pues tenemos esta contingencia de que el Poder Judicial pueda señalar que estamos siendo arbitrarios. Pero bueno, lo que hemos traído el día de hoy son varios pronunciamientos, este ha sido el último.
de casos muy variopintos en temas de actos de hostilidad. Lo que corresponde en este momento, antes que tú nos indiques qué tema vamos a ver la siguiente semana. La siguiente semana, Elías, acercándonos ya a las fechas navideñas, bueno, ya hemos hablado de gratificaciones, así que no podemos hablar de las gratificaciones, pero podemos hablar de las utilidades, ¿no? Vamos a hablar de las utilidades, hay pronunciamientos recientes de la Corte Suprema que van a ser bien interesantes y también de órganos superiores, donde, bueno, también está en tela de juicio, incluso la alícuota empresarial. Entonces, vamos a traer esos pronunciamientos para razonarlos juntos y ver qué cosas se está diciendo en materia laboral, específicamente en cuanto a la participación de las utilidades de los trabajadores. Perfecto. Entonces, están todos invitados a la siguiente edición de Dato Laboral, donde vamos a conversar sobre las utilidades y los pronunciamientos que últimamente tiene el Poder Judicial con relación a ellos. Que estén bien, que estés bien, Dante. Nos vemos en la siguiente sesión.